ahí los famosos tratados, ¿no? Todos ustedes saben del Tratado de Libre Comercio, en donde dice, ¿sabes qué? Yo, una internacional de derechos civiles y políticos, que es el artículo 14, inciso 1, o el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, nos establecen juicios públicos y legales. Entonces es una tendencia internacional que se exigía en nuestro país, y de ahí viene la reforma en materia de oralidad y en cualquier materia. Continuamos, por favor. Bueno, entonces ustedes estamos situados aquí en el Estado de México. Ustedes empezaron con el proceso penal acusatorio oral mucho antes que en la Ciudad de México. Ustedes, como abogados que litigan en el Estado de México, ya tienen una mayor experiencia que los abogados que solo litigan en la Ciudad de México. Sin embargo, precisamente cuando yo sé que ahorita ya está el Código Nacional rigiendo aquí en el Estado, pero cuando entró el primer código que tenía un sistema procesal penal acusatorio, se estableció esta exposición de motivos y dice: la oralidad en los juicios penales, una vez aprobada su eficacia y capacitado al personal, deberá expandirse a los civiles, familiares y mercantiles, ¿no? Eso es algo que está en la exposición de motivos que en ese tiempo abrió o dio paso al juicio oral penal en el Estado de México. Entonces es algo que está tangible, bien juicios orales. Y yo ya ni siquiera se los platico como una premonición, ustedes lo están viendo. ¿Okay? Continuamos, por favor. Bueno, ya entrándonos a la materia, el 10 de septiembre de 2009, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se añade, o se hace una reforma al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal que añade el juicio oral civil, y dice: la entrada en vigor fue a partir del 1 de enero de 2003. Tuve la oportunidad de ser miembro de los primeros 20 juzgados que se abrieron en materia de oralidad mercantil y civil en el Distrito Federal, ¿no? Llamados juzgados civiles de proceso oral. Empezamos en 2013 y este juicio oral civil está del artículo 969 al 1018 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ¿Okay? Entonces se implementa el juicio oral civil. Ojo, en el Distrito Federal estamos hablando a nivel local. Aquí en el Estado de México aún no tenemos un juicio oral civil. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos hablando de competencia por fuero, y estamos hablando de que esto es una competencia local a materia civil. ¿Okay? Continuamos. Aquí viene lo interesante para ustedes que están litigando en el Estado de México. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, aquí ya estamos hablando de un diario oficial de la Federación, porque estamos hablando de materia mercantil, que conforme al artículo 73 constitucional, ustedes saben que es una materia federal. ¿Okay? Entonces ahí sí impacta todo nuestra federación, a todos los estados, y dice: entonces se agrega un título especial al Código de Comercio, mediante el cual se crea el juicio oral mercantil, que entraría en vigor el 27 de enero de 2002. Yo siempre se los digo a mis alumnos: desgraciadamente, como buenos mexicanos, empezaron a llegar las fechas y decíamos: todavía no estamos preparados, y al final los poderes judiciales de las entidades federativas tendrán hasta el 1 de junio de 2013 para implementar el juicio oral mercantil. Entonces ahí es donde a ustedes les puede importar más, porque en el Estado de México ya están los juicios orales mercantiles. Si ustedes se van a Chiapas, si ustedes se van a Nuevo León, si ustedes se van a Tlaxcala, el lugar en donde se vayan, ustedes se van a encontrar un juicio oral mercantil, porque es materia federal. ¿Okay? Continuamos, por favor. Bueno, nos vamos rápidamente. El juicio oral civil mercantil, prácticamente, si ustedes comparan el Código de Comercio con el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, van a ver que es prácticamente la misma regulación. Por eso los vamos a manejar en su conjunto. Ahora, antes de esto, ¿qué es lo que da la base a nuestros juicios orales mercantiles y civiles? Le da la base a los principios rectores. Yo se los digo: los principios es de donde nace todo. Si ustedes llevan un procedimiento mercantil en donde no se respeten estos principios, es como tener una casa sin cimientos. Tarde o temprano se va a caer, ¿no? Se va a hacer un amparo y se suman violaciones al debido proceso, ¿okay? ¿Y qué echas para abajo ese procedimiento? Por eso ustedes, en primer punto, de concientizarte de esos principios. Se los voy a platicar para no
a ser muy extensa esta conferencia. Rápidamente, sin pasar las diapositivas, ahorita las adelantamos. Bueno, son 6 principios los que rigen la justicia. Y los que han litigado en materia penal los conocen perfectamente. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que esos principios rigen tanto el juicio oral penal como el juicio oral civil, oral mercantil y oral familiar. Es decir, son la base de toda justicia oral, incluso los juicios de justicia para adolescentes que se rigen bajo un procedimiento acusatorio tienen esos principios. Son 6 principios y tenemos primero el de oralidad, ¿no? Y ahí es donde yo les quiero comentar que precisamente no es que estos principios sean novedosos para nuestro sistema jurídico mexicano. Esos principios estaban desde los procedimientos escritos. ¿Cuál es el cambio entonces, abogados? El cambio es cómo los estamos aplicando, ¿no? Les voy a empezar a hablar por el principio de oralidad. Ay, dicen ustedes, pero si ya en el procedimiento escrito las audiencias eran orales. Sí, pero no se aplicaba ese principio como tal, ¿no? ¿Qué implica la oralidad? Pues esa comunicación verbal entre el juez y las partes, ¿no? Esa comunicación, ese mensaje, ese canal, ¿no?, de la comunicación que se dé con la palabra hablada. Pero díganme ustedes, en anteriores procedimientos, ¿cuándo estaba presente el juez en la audiencia? ¿No? El juez estaba en su privado y hasta que no se, les voy a hablar coloquialmente, hasta que no se armaban los concolazos, ¿verdad? Que no, que hijo de tal por cual, y tú, y bla, 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 y abogado contra abogado, y el secretario de acuerdos ya no sabía qué hacer. Entonces ahí sí salió el juez autoritario, y a ver se calla, y a ver se calla, y a ver se calla, y entonces ya intervenía. Pero de otra forma no estaba. Entonces este principio de oralidad, que es el primero, nos va a implicar, compañeros, que nosotros como abogados tengamos la oportunidad de expresarnos ante el juez y de que el juez obtenga mayor información del delito de los testigos de las partes, ¿ok? Y viene concatenado con el segundo principio, que es el principio de inmediación. Yo creo que es la base de la oralidad, también el principio de inmediación, compañeros. ¿Qué pasa el principio de inmediación? Yo siempre se los defino así: es que el juez tiene que estar en contacto directo con las partes, con la prueba. Además implica el contacto directo de las partes entre sí y de las partes con la misma prueba, ¿okay? ¿Qué pasa? El juez no puede delegar su función a el secretario de acuerdos, como anteriormente pasaba, ¿no? Oye, hasta bastante, hasta el meritorio, ahí te encargo la audiencia, ¿no? Oye, quiero hablar con el juez, no, pues no está, ¿no? Que tuvo cosas que hacer, no sé qué, pero nunca está. Hoy en día, si una audiencia no está en el proceso oral mercantil y civil, el juez no se encuentra presente, esa audiencia entonces está violando el debido proceso, porque no está respetando los principios rectores y se puede echar para abajo. No se crean, he tenido la experiencia, o me han contado, ¿no?, que aquí en el Estado de México, alumnos que les han dado el diplomado en juicio oral civil mercantil, que el juez no está presente en las audiencias, porque aquí en el Estado de México se agarraron una moda muy fea, ustedes que litigan aquí y si han llevado un juicio oral mercantil no me lo van a dejar mentir, que dicen la audiencia se lleva reservada, porque no están las partes, no sé, el audio no sirve, no tenemos videograbación, ¿no? Y entonces volvemos al esquema viejo, ¿no? Y entonces la lleva el secretario de acuerdos. Eso, compañeros, se hace sí, pero no quiere decir que sea lo correcto. Si ustedes han tenido la oportunidad de litigar en el Distrito Federal un procedimiento oral y de litigar en el Estado de México, van a ver la diferencia, ¿no? Por eso mismo se crearon 20 juzgados especializados en oralidad para evitar este tipo de cuestiones. Entonces la inmediación es importante. Después viene el principio de publicidad, ¿ok? Este principio de publicidad implica que cualquier persona que lo desee puede presenciar la audiencia. Por ahí hay un artículo que escribí en la revista tribunal que se llama Los Principios Rectores, en donde yo hago hincapié en algo importante, ¿no? En el Distrito Federal se crean 20 juzgados y se adaptan las salas para juicios orales mercantiles. Y entonces ustedes van a encontrar sillas de este tipo, sin el colchoncito, ¿verdad?, no tan cómodas, pero más o menos así, en donde ustedes pueden presenciar la audiencia. Pero si nos vemos a algunos distritos judiciales del Estado de México, vamos a ver que
los juicios orales, conforme a la ley orgánica, competen a veces al juzgado de primera instancia civil o mercantil si hay, porque aquí hay especializados. Pero desgraciadamente ese juzgado no tiene cómo sentarnos, o sea, perdón, quieren presenciar una audiencia y agua, porque hay varios expedientes, ¿no? Y, oiga, ¿me da permiso? Y hasta echan los ojos, ¿no? Oiga, no se puede para allá, no, pero es que estoy en la audiencia. Y que usted es parte, ¿no? Pero son públicas, sí, pero el INE no ve que no hay la infraestructura. Ese es uno de los problemas que se están viendo aquí en el Estado de México, pero que no quiero, yo lo que quiero es que se concienticen ustedes como abogados, que no quiere decir que sea lo correcto. Ustedes pueden exigir que se lleve de una manera adecuada. Entonces la publicidad implica eso y implica darle transparencia a los procesos, ¿no? Que el gobernado, que las partes, que el público en general vuelva a creer en los procedimientos judiciales. Y fíjense que esto ha tenido una gran repercusión en la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque ahora que se hizo todo este balance en la Ciudad de México, llegamos a una conclusión excelente, que es que la mayoría de las sentencias se cumplen voluntariamente. ¿Okay? No se están yendo al amparo como se van en el procedimiento escrito. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados, no me dejan mentir, pues dices amparo, voy a cobrar. Ajá, pero como está la inmediación con las partes, a veces los mismos clientes, con la explicación que hace el juez, con la publicidad que hay, entienden por qué perdieron el asunto. Y dicen, tiene razón el juez, ¿no? Tiene razón y cumple voluntariamente la sentencia. Es algo que se está dando ahora que se está haciendo el análisis. Entonces es algo más que implica la publicidad. Después tenemos el principio de concentración. Buscamos que el mayor número de procesales se lleven en un solo acto procesal, ¿no? Entonces empezamos a unificar cuestiones, por ejemplo, en la audiencia preliminar. Ustedes van a ver que ahí se lleva la conciliación, se resuelven excepciones procesales, okay, se admiten pruebas e incluso se mandan a preparar las pruebas y se señala la hora para la audiencia de juicio. Todo eso que en un procedimiento tradicional se llevaban varias etapas. Teníamos la audiencia previa, o tenemos todavía la audiencia previa de conciliación de excepciones procesales, se abrían incidentes. Entonces todo esto lo estamos tratando de compactar, compañeros, para efecto de que se dé el principio de concentración. Lo mismo pasa en la audiencia de juicio. Pasa, se desahogan pruebas, se formulan alegatos, lo que anteriormente tenía que meterse escrito de alegatos, ¿no? Y en esa misma audiencia, tratándose de materia civil, se dicta la sentencia. Cuando antes que tenían que esperar 15 días, ¿no? Y digo, yo fui proyectista de juzgado y sé bien que entonces decíamos, llegan los 15 días y invoco este artículo que me dice que por la voluminosidad del expediente de los documentos, amplío el término, ¿no? Y entonces ya estaba un mes, y peor si se atraviesan vacaciones decembrinas, ¿no? No, pues ya su expediente, quién sabe cuándo salga la sentencia. Entonces ahí vamos viendo cómo se concentran los actos y por qué la celeridad de los juicios. ¿Okay? Viene el principio de continuidad, y entonces en este principio intentamos que la audiencia no se interrumpa a menos que sea por vis mayor o caso por tipo. Pero de otra forma yo no voy a interrumpir la audiencia como juez. Antes una audiencia, el juicio, decían, o todavía, porque estamos hablando que todavía hay procesos que se llaman todo escrito, y nos decían, ¿sabes qué? Te doy fecha para testigos el 20 de enero, ¿no? El 30 de septiembre te doy para la conclusión. Bueno, y esa audiencia del juicio se convertía en 10 audiencias, en 3, 4, ¿ok? Hoy en día la continuidad implica tratar de que en una sola audiencia desarrollemos todas las pruebas. Obviamente también vamos a respetar el cansancio, la vida cotidiana humana del juez y de las partes. No vamos a estar 3 días sin salir del juzgado, ¿no? Pero en lo posible vamos a tratar que los actos sean continuos uno tras otro y desarrollarlos en un solo acto procesal. Ok, después viene el principio de igualdad. Estamos en el mismo plan procesal las partes, ¿no? El mismo derecho que le dé una parte el juez se lo debe dar a la otra. No debe distinguir. ¿Por qué? Porque si hay una distinción, entonces nosotros vamos a proceder a la recusación de ese juez, si es fundada, ¿no? Entonces esa recusación, ¿quién la va a resolver? Nos la envían a la sala y ya veremos
si efectivamente hay motivos o no para recusar al juez y cambiar a otro. Pero el principio de igualdad implica eso. Y por último, el principio de contradicción. Si el principio de contradicción implica que yo como litigante puedo contraargumentar todas las pruebas de mi contraparte, todos sus argumentos, todo lo que él establezca en el juicio lo puedo contraargumentar. Y esto se da mucho en la audiencia. A veces no es fácil ser un juez oral. Como a ustedes se les complica a veces la oralidad, también a los jueces se les complica. Porque ellos deben de estar, dicen, a las vivas. A ver, si una parte te propone esto, ¿cómo lo vas a resolver? Pero ante todo debes de darle el principio de contradicción a la contraparte. A mí me tocó ver muchas veces en el juzgado que en el momento, por la celeridad que se le da a la audiencia, a veces una parte pide y a lo mejor es obviamente improcedente y el juez inmediatamente le dice no. Oh, pero ella violó el principio de contradicción. Aunque tú pues sepas que no es procedente, a ver qué tiene que decir la contraparte, ¿no? Y a veces cuando ustedes les violan el principio de contradicción, deben de hacer valer, señoría, permítame, ¿no? Ya le dio el uso de la voz a mi contraparte, no me lo concedió a mí, ya resolvió. Solicito que se me haga efectivo mi principio de contradicción. ¿Para qué? Pues estos juicios, otras de sus características, son juicios irrecurribles. ¿Okay? No les va a servir de nada, ustedes no pueden promover una revocación en la audiencia, ¿no? También hay que quitarnos esa idea, los que conocemos un poco de penal y civil, no hay que revolver los dos juicios orales, ¿no? En juicio oral penal hay revocación, aquí no la hay, son irrecurribles. Y al decir son irrecurribles, compañeros, no hay recurso de queja, no hay recurso de aclaración, no hay recurso de revocación, no hay recurso de apelación. Solo tenemos un medio de impugnación que es nuestro amparo. Pero no son recurribles. Entonces, lo único que yo se lo voy a hacer saber al juez tal vez es para preparar mis conceptos de violación para amparo. No para nada más, no pretendan revocar ahí mismo las determinaciones del juez mediante algún recurso que son irrecurribles. ¿Okay? Entonces son los principios básicos que rigen a los procesos orales mercantiles y civiles. ¿Okay? Por ahí continuamos, le vamos a adelantar. Publicidad. Le adelantamos un poco. Adelante. Continuamos. Ahí, hasta ahí anterior, por favor. Ok, vamos a hablar entonces ahora del procedimiento como tal. Es un procedimiento que si ustedes lo analizan, como ya es un procedimiento facilísimo. ¿Okay? Yo tuve la oportunidad de estar en el procedimiento escrito en el juzgado 62º de lo civil y después me cambiaron al de proceso oral. Y al comparar los dos procedimientos, compañeros, este es un procedimiento regalado, ¿no? Estamos con la idea de que los juicios orales son difíciles. ¿Por qué? Por la simple razón que tenemos miedo a argumentar, tenemos miedo a pararnos en público, ¿no? Y es un decir, no te paras, ni siquiera te van a dejar. No está la sala de audiencias acondicionada para eso. Pero tienes miedo de argumentar, tienes miedo de contradecir a tu contraparte. Eso es lo que hace que para ustedes sientan difíciles los juicios orales. Pero los juicios orales son muy fáciles y esa es otra de las cosas que quiero que se quede en su mente como abogados, de que no tengo miedo de aventarme un juicio oral. Como todo, ¿no? No empezamos, digan, de chiquitos, ¿quién se sabía amarrar las agujetas? ¿No? Y hoy, digo, será muy raro, y perdón si lo hay aquí, alguien que a estas alturas no sepa amarrar las agujetas, ¿no? Pero eso fue práctica. Y van los juicios orales es irles perdiendo miedo porque el proceso, créanme, es muy sencillo. El proceso tiene esas etapas. ¿Ok? Es la etapa postulatoria de fijación de la litis, en donde vamos a tener las pretensiones de las partes, ¿no? Digo, a mí me encanta el derecho civil y mercantil, es una de mis pasiones. El penal también no lo puedo, dice, no puedes negar la cruz de tu parroquia, pero como yo siempre les digo, la vida te va llevando, dices, yo quiero ser penalista, y yo terminé siendo civilista y me encanta, ¿no? El derecho civil mercantil es un derecho exquisito porque es un derecho que tiene como antecedente incluso el derecho romano, que era un derecho muy bien elaborado y que por eso hasta ahora los tenemos muchas figuras jurídicas del derecho romano. Bueno, tenemos la etapa postulatoria de fijación de la litis en donde las partes van a decir cuáles son sus pretensiones.
el actor va a hacer valer una acción, va a demandar ciertas pretensiones y el demandado se va a oponer. ¿Okay? Ahí se fija la litis. De hecho, hay dos tipos de litis: la litis extraprocesal, que es la que surge antes de llegar a los juzgados, y la procesal, que es la que las partes plasmamos en la demanda y en la contestación, que ahí ya es cuando va asesorado por nosotros como abogados. Esa es otra verdad que hay, porque primero había una litis que fue la real y después la que plasmamos. Entonces, en esta etapa postulatoria de fijación de litis va a ser una etapa eminentemente escrita. No hay mayor problema, es como ustedes vienen redactando una demanda por escrito, una contestación, una recomendación, un desahogo de vistas, y esa es la etapa postulatoria de fijación de la litis. Después viene la etapa preliminar o de preparación al juicio oral. Esta etapa es eminentemente oral. De hecho, compañeros, cuando se cierra la etapa postulatoria de fijación de la litis, van a dictar un acuerdo donde les dice claramente: a partir de este momento, todas tus peticiones que hagas partes deben de ser oral y en las audiencias. Entonces, somos o éramos flexibles, a menos cuando yo en el juzgado de oralidad, a que las peticiones, no vamos a abrir audiencias para una autorización de abogados. No, tampoco, el chiste tampoco es hacer grande el proceso, sino aminorizarlo. Entonces, autorizaciones, solicitud de copias, simples, certificados, esas cuestiones, obviamente sí damos pauta a que se haga por escrito. Pero en otro tipo de cuestiones, una nulidad de emplazamiento, algunas cuestiones, hay que generar una audiencia, y generalmente sigue la audiencia preliminar, que es donde vamos a preparar nuestro procedimiento para que ya cuando lleguemos al juicio oral vayamos al grano. Aquí vamos a quitar toda la paja, toda la espiga, y cuando lleguemos al juicio oral, entonces vamos al grano, a ver si efectivamente acreditas tu acción o no la acreditas. Si el demandado acredita sus excepciones y defensas, si las acredita parcialmente. Es decir, ya vamos al grano en la etapa de juicio oral, y entonces en esta etapa preliminar o de preparación de juicios, donde vamos a ir preparando esto. Después viene nuestra etapa de juicio, y entonces ahí se da el desahogo de todas nuestras pruebas ante el juez, obviamente con los principios que ya les expliqué, ¿okay? Con las partes, van testigos, van peritos, se hace el desahogo de pruebas, el juez declara visto el asunto, y entonces ya vamos a pasar al dictado de sentencia. ¿Okay? Esta etapa obviamente también es oral, ¿okay? Son etapas orales. Después tenemos aquí una etapa de impugnación, que, como ya se lo dije, son juicios irrecurribles, pero hay mucha diferencia, y ustedes ya lo deben saber, entre un recurso y un medio de impugnación. ¿Okay? Son irrecurribles, pero sí son impugnables. ¿Cuál es el medio de impugnación? Pues nuestro amparo. Muchas veces me preguntan, cuando doy clases de amparo en la UNAM o los diplomados, oiga, ¿cómo manejo el amparo en un juicio oral penal, en un juicio oral civil, mercantil? Y la respuesta que les doy siempre es la misma: el juicio de amparo es un juicio autónomo, independiente, que no tiene nada que ver con los procesos orales. Tú guía como viene la ley de amparo, porque es un juicio independiente de esto, no es parte de esto, aunque aquí lo manejamos didácticamente como una etapa. El juicio de amparo es un juicio autónomo de control constitucional, ¿no? Entonces, no cambia. Ustedes guíense por esas cuestiones. Y después viene la etapa de ejecución, perdón, la etapa de impugnación. Obviamente, como es un juicio autónomo, el juicio de amparo es escrito, evidentemente escrito, como lo hemos venido manejando, ¿ok? Ahora, la etapa de ejecución de sentencia vuelve a ser escrita, como ustedes lo vienen conociendo en los procedimientos predominantemente escritos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la primera etapa escrita, segunda etapa oral, tercera etapa oral, cuarta y quinta etapa escrita. Entonces ustedes pueden decir, pues no es un juicio oral, no es un juicio oral, es eminentemente escrito. Pero aquí, ¿por qué le damos la connotación de oral? Porque las dos etapas principales son verbales, y porque todos esos actos procesales que vamos dentro de ellas las vamos a tener que hacer por medio de la palabra hablada. Entonces, por eso manejamos un juicio oral. Continuamos, por favor. Ahí, bueno, no creo que no lo van a alcanzar a ver bien, pero es un cuadrito en donde les manejo todo el
no quiero abrirlos más, pero voy a tratar de explicárselos rápido para que vean ustedes que es un proceso sencillo, que no le tienen que tener miedo. Si ustedes ya lo han litigado, si ustedes ya están en él, habrán visto que es sencillo, pero que desgraciadamente, y lo repito, en el Estado de México no lo están llevando como es. Y entonces se junta, dicen por ahí una frase, todos tenemos miedo al cambio. ¿Cómo me ves si me quito el pelo rojo? ¿No? Con negro, y así llego a la sala, ¿no? Ya llegué, magistrada. No, pues me da miedo, ¿no? Aunque yo quiera, no lo voy a hacer. Estamos igual, ¿no? Dices, qué padre. Híjoles, venía bien nervioso para llevar la audiencia oral, ¿no? Hasta me temblaban los pies y todo. Qué padre que después la hizo rezar, ¿no? Y que fue como antes, porque no miedo al cambio. Ay, no, para ustedes de lujo. Pero entonces no se están dando cuenta que estamos haciendo un retroceso a nuestra impartición de justicia, ¿okay? Eso es importante que ustedes vayan exigiendo. Bueno, tenemos aquí que ustedes van a empezar en la etapa postulatoria con un escrito inicial de demanda, que a ese escrito inicial de demanda le puede caer un auto de desechamiento, ¿no? Por diversas cuestiones que ustedes siempre han venido manejando, un auto de prevención que la tenemos que resolver dentro del término de 3 días, ¿ok? ¿Sabes qué? Te prevengo porque tus documentos base de la acción de un domicilio y tu demanda viene otra. Te prevengo para que aclares este hecho, ¿no? Yo siempre se los he dicho, las prevenciones, en su momento cuando yo hice funciones de conciliador, me acuerdo mucho de un licenciado que llegó y me gritó y todo, ¿no? Y les digo, ya les voy a platicar un trauma, ¿no? Pero eso fue hace 6 años, imagínense, yo estaba todavía más joven. Entonces un abogado ya es experimentado y luego literalmente con groserías, ¿qué son estas tonterías? Yo lo que le expliqué, ¿verdad? Digo, porque una cosa es estar joven y otra cosa es estar tonto, ¿verdad? Le expliqué, compañeros abogados, no se enojen cuando les prevengan, porque la prevención es para aclarar su demanda, para que ustedes digan. Hay veces que sí me he topado con jueces que dices, oye, tampoco exageres, pero la mayoría de las veces si la prevención la hacemos es para que su demanda se vaya clara, vaya concisa, ¿no? En lo que diga. Entonces, después de decretar su prevención, si no desahogan dentro del primer 3 días, se va a desechar su demanda. Puede pasar bien lo que conocemos como negativa de conocer, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Yo he visto casos, digo, ahora lo veo desde la sala, en donde el juez procesoral dice, yo no soy competente, te desecho tu demanda porque ahora es lo correcto, desechar la demanda y no enviarla al juzgado que considere competente, porque no es facultad de los jueces, sino de la sala de determinar competencia. Se la debe desechar. Y me ha tocado un conflicto, a esto le llamamos conflicto de no conocer, en no competencial, como normalmente lo llamamos. El competencial es cuando 2 o más quieren conocer, y el de no conocer es cuando 2 o más quieren conocer. Me ha tocado que el pobre litigante, o postulante, mejor dicho, la presenta ante oficialía de parte del juzgado personal y le dicen, ¿sabes qué? Yo soy competente. Va al de cuantía menor, yo no soy competente. Va al de primera instancia y dice, yo no soy competente. ¿Qué hace el abogado? Se pone a llorar, ¿no? ¿Qué le dice al cliente? ¿Qué hacen ustedes como abogados? Porque, híjoles, también me toca ver que lo que hizo este abogado, regresa con el primer juez y le da copia certificada a los otros autos y dice, mira, ninguno quiso, casi su hermano, ¿conoce tú? No, claro que no, ahí tienen que poner su conflicto de no conocer ante la sala de selección. Y entonces ya la sala va a resolver qué juez es el competente, ¿no? Eso también se puede dar en el primer auto. Posteriormente se puede dar nuestro auto admisorio, me admiten mi demanda, ¿ok? Y ya empiezan con todo este rollo de ir a sacar cita con el actuario, aunque en el Distrito Federal se hace de oficio en el juzgado procesoral. Muchas veces me tocaba ver, o me tocó ver, que se está tratando de dar el procedimiento, que lo llegaba y ya estaba emplazado. Y decían, ya está trayendo mis billetitos, ¿no? Ahora, ¿a quién se los doy? ¿No? Y es cuando ya ustedes empiezan a tener conflictos y dice el pasante, ¿será pecado quedarme con el primero? Sí, dice así el pasante. O dice, ya salió
a las caguamas. Llega y dice, ah, caray, ya está emplazado, ¿no? Porque se está dando esto que todos se intentan manejar de oficio. Todos células, otros oficios, todos se empiezan a manejar de oficio los trabajos pastoral. Bueno, ya está todo mi sueño, pues es al emplazamiento, ¿ok? Y bueno, si se da un emplazamiento bien formal y todo, entonces esa demandada tiene que contestar, ojo, dentro del término de 9 días. ¿Y por qué les digo ojo? Porque me tocó ver muchos abogados que están acostumbrados al procedimiento ordinario, contestaban a los 15 días, ¿no? ¿Y qué les decías? ¿Qué hacen ahí? ¿Sabes que ya es extemporánea, no se tiene por contestar, se te acusa la rebeldía? No quiere decir que ya no puedan intervenir. Sí pueden seguir interviniendo, pero por lo tanto están rebeldes en cuanto a la contestación de la demanda. Bueno, ahí en su caso pueden reconvenir también lo conocemos coloquialmente como contrademandar, decimos, ¿no? Nos contrademandó, y en caso de la contrademanda, entonces se va a mandar a notificar personalmente esa reconvención a la contraparte para que en igual término de 9 días conteste la demanda. Y me quiero meter en otro punto, ¿no? Yo creo que me voy a decir, les voy a pasar diapositivas porque nos vamos a tardar más. Pero así va saliendo el asunto, como dicen ustedes, ¿no? Ahí va el asunto. Oiga, ¿pero qué? Es que salieron de vacaciones. Oiga, pero ya pasaron vacaciones de diciembre, junio. Pues sí, pero ¿cuánto fue? ¿No? Igual ni han ido a ver el expediente, ¿no? Es en el Ciudad de México, ¿no? Aquí yo creo que sí están ahí, atrás. Entonces, compañeros, regresando al tema, dicen ustedes, ¿sabes qué? Bueno, yo recomiendo, tienen 9 días para contestar a esa reconvención y para eso vamos a dividirlo en dos partes. Cuando yo solo contesto la demanda y no reconvengo, entonces nada más van a dar vista a mi contraparte por el término de 3 días para que se pronuncie sobre excepciones incesas. Es importante ese desahogo de vista, ¿no? Yo se los digo, al menos yo, cuando hacía proyectos de sentencia, yo sí leía todo el expediente, yo sí leía sus alegatos, bueno, en proceso oral los hacía verbalmente, los escuchaba, mejor dicho, ¿no? Porque los puedo escuchar en proceso oral, al menos en el Estado de México no hay proyectistas de sentencia, los secretarios de acuerdos hacen el acuerdo y hacen las sentencias, entonces hay que estar, dicen, se ponte vivo, ¿no? Con la audiencia que se está llevando. Pero bueno, entonces estamos ahí en ese desahogo de vista en el término de 3 días, ¿ok? Cuando solo hay contestación. Cuando hay una reconvención, entonces se va a mandar a notificar personalmente, contestan la reconvención y con esa contestación a la reconvención, entonces con lo que se va a dar vista a la contraparte. ¿Por qué? Porque al contestar la reconvención ustedes pudieron oponer también excepciones y defensas. Quiero meterme a otro punto importante, las notificaciones personales. En este proceso oral mercantil civil solo hay 2 notificaciones personales, ¿okay? Que es el emplazamiento y el auto que admite la reconvención. De ahí en fuera, compañeros, no esperen más notificaciones personales. En su momento estaba la de la multa que se iba al amparo y decía toda medida o todo apercibimiento debe ser notificado personalmente y lo concedían en el amparo. Hasta que salió la jurisprudencia, lo dice en el juicio oral, por las reglas que lo rigen, ni siquiera esas multas que hay en las audiencias deben de ser notificadas personalmente. Entonces se reduce a esos 2 actos. ¿Por qué? Porque se le da celeridad, ¿no? Les digo, tuve la fortuna de prácticamente hacer de todos los puestos del tribunal, ¿no? Dicen, tienes que ganarte la papa, ¿no? Si no, ¿cómo le haces? Entonces, cuando estuve en el archivo, pues le decías notificación personal y te decían, ay, nos vemos, ¿no? Oiga, ¿se va a dar por notificado? No. ¿Cómo le hacen? Ni modo de poner una pistola. Entonces ahí el procedimiento, hasta que no se le notificara personalmente, estaba detenido. Eso es lo que se busca evitar con los procedimientos orales. Por eso solo hay esos 2 tipos de notificaciones. Bueno, entonces decimos ahí, en caso de que solo se conteste la demanda, se da vista con esa contestación, se da el desahogo de vista dentro de los 3 días. Si hay contestación a la reconvención, igual se da vista con la contestación a la
convención y se da el desahogo de vista. Bueno, el abogado, ustedes como abogados hacen su desahogo de vista dentro de los 3 días, y entonces ahí va a dictarse un auto que señala fecha y hora para la audiencia preliminar, que va a ser dentro de los 10 días siguientes a este auto. Ahora me quiero centrar en este punto con los abogados, porque es importante saber que en este auto, cuando ustedes oponen excepciones procesales, es cuando se van a admitir pruebas única y exclusivamente para excepciones procesales. Entonces voy a distinguir aquí 2 tipos de pruebas, ¿okay? Pruebas que van para excepciones procesales y las pruebas que van para el fondo del asunto. En cuanto a las pruebas para excepciones procesales, yo tengo que admitirlas como juez en este auto para que se desahoguen en la audiencia preliminar, que es donde se resuelven las excepciones procesales. Pruebas para el fondo del asunto. Esas pruebas las voy a admitir en la audiencia preliminar para que se desahoguen en el juicio oral. ¿Okay? Entonces ustedes cuando promuevan una sección procesal tienen que tener cuidado de que les admitan pruebas en este auto y que se preparen y se desahoguen en la audiencia preliminar, ¿no? Porque a veces al juez se le pasa y toma todas como pruebas de fondo y no preparamos las pruebas para las excepciones procesales. Y si el abogado no es vivo, ya se fue, ¿no? Ya en la audiencia, híjole, no acreditaste tu condición de la causa porque no existe el documento. Pues sí, pues nunca preparamos las pruebas. Entonces es importante en ese auto. Bueno, dentro de los 10 días siguientes se va a llevar la audiencia preliminar, que es una audiencia oral, ¿ok? Y que reviste, al menos en el... por eso les digo, debemos de nosotros como abogados, y es importante que también, bueno, yo como miembro de los colegios de abogados, empecemos a presionar también a los poderes judiciales de los estados, para que en verdad echen a andar las formas como son. Ustedes ven la solemnidad que se lleva en una audiencia del Distrito Federal, en donde el juez sale togado, en donde se inicia la videograbación, en donde las partes están en sus respectivos lugares, en donde hay espacio para el público. Esa solemnidad nos hace falta, ¿no? Hay la de que el juez ya se salió, ¿no? A comerse su gordita, ahí ya está hambre, ahí está mil preguntas de la confesional, mil posición. No, ahí es toda una solemnidad que se le da a la audiencia, que se requiere. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando el patrimonio de las personas, no cualquier cosa. Entonces es importante esa solemnidad. En esta audiencia preliminar, entonces son diferentes etapas. La primera es la etapa de depuración del procedimiento. Esta etapa a su vez se va a dividir en 2. El juez revisa primero la legitimación ad processum. ¿Okay? Tenemos acuerdos de esos tipos de legitimación. Legitimación en la causa, que es la que se decide a sentencia fictiva, en donde dicen, ¿sabes qué? ¿Eres titular o no eres titular del derecho que estás demandando? Entonces, en esta etapa no se va a analizar la legitimación a causa, el juez pasa a analizar la legitimación al proceso, que inmediatamente conocemos a veces como personalidad de las partes. Si viene por propio derecho, que esté en pleno uso de sus facultades mentales, ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y que tenga la capacidad de ejercicio mayor de 18 años. Si viene en representación de alguien, por ejemplo, las morales que vienen con representación, entonces el juez analizará el poder notarial y revisará si efectivamente tiene las facultades para representar a esa persona, o si ese poder notarial a veces pasa, sobre todo los bancos, ¿no? Una vez me tocó una chica pasante, que todos le echan la culpa a los pasantes, ¿verdad? Dicen, no, es que híjole, es que mi pasante, ya lo corrí, ¿no? Pero por su culpa perdimos el juicio, ¿no? Dicen a la señora, pero ya lo corrí. Ese es nuestro principal remedio, ¿no? A veces, por ejemplo, una vez me tocó ver una pasante que revolvió las demandas y los poderes notariales del banco. Entonces hizo un revolvero, imagínense, era un banco HSBC, en donde no sé cuántas demandas presenten había, pero esta chica revolvió todos los poderes. Entonces todos no tenían personalidad, no tuvieron que andar buscando. A veces ni siquiera viene autorizado el apoderado que viene a promover la demanda. Entonces el juez va a checar todo eso, que en verdad existe una representación, o que si es albacea, verdad hayan eximido el nombramiento de albacea, si es curador, todas estas
cuestiones de personalidad las va a hacer ahí. Esta cuestión es subsanable, ¿no? Se tiene que dar 10 días. Si el juez considera que es subsanable, por ejemplo, dices, ¿sabes que exhibí una copia simple del documento con el que acredita la personalidad? Bueno, se puede subsanar, dale 10 días para que traiga la certificada. Es la única excepción procesal que vamos a tener subsanable. Si el juez considera que tiene personalidad las partes, entonces va a seguir a la segunda etapa dentro de la depuración procesal, que va a ser la resolución de secciones procesales. Independencia, conexidad de la causa, cosa juzgada refleja, ¿no? Competencia, todas estas excepciones procesales que ustedes ya vienen manejando, que están en el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles del DF, que son un catálogo. Entonces va a empezar a resolver, va a haber, ¿hay excepciones procesales que resolver? ¿Sí o no? ¿Okay? La única, ahí las va a resolver el juez todas esas excepciones procesales para desahogar pruebas sobre esas excepciones procesales. La única que no va a resolver ahí es la incompetencia. ¿Por qué? Porque solo es facultad de las salas resolver la incompetencia. Entonces ahí la incompetencia, ya saben, puede ser por inhibitoria, que el juez diga, ¿sabes que yo me abstengo en el primer auto de conocer este asunto? Y ya no sería el caso aquí en la preliminar, aquí sería porque una declinatoria. ¿Sabes qué? Se promueve ante el juez, que considera incompetente, para que se abstenga de conocer el asunto y entonces envía los autos a la sala y la sala resuelve esa incompetencia. Envían los autos a la sala y en materia mercantil tenemos 8 días para resolver esa incompetencia y en materia civil 10 días, ¿no? Para determinar si es competente o no competente ese juez. Ojo, no suspende el procedimiento continúa hasta que llegue la solución. ¿Qué pasa si llegada el dictado de sentencia todavía no llega a la resolución de la sala? Entonces ahí sí se va a suspender el procedimiento. No se va a dictar sentencia hasta que no llegue y ver si somos competentes o no. Entonces se resuelven cuestiones procesales y después el juez va a ir abriendo y cerrando cada etapa, que es importante por el principio de preclusión que maneja el derecho civil mercantil. Ok, abro y cierro la etapa. Cuando yo cierro la etapa, precluyen tus derechos, que no existe valer. Entonces cierra la etapa de excepciones procesales y pasa a la etapa de concesión. Si se dan esta etapa de depuración, prácticamente la lleva el juez, porque el juez establece si hay legitimación procesal. Después resuelve excepciones procesales que ustedes hicieron valer en su escrito de contratación. Hasta ahí, es más, hasta ahí creo que ni les ha dado el uso de la voz. Les va a dar el uso de la voz en la etapa de conciliación o mediación. En derecho mercantil nos manejan que el juez puede conciliar o mediar. En derecho civil solo nos manejan la conciliación. ¿Cuál es la diferencia entre conciliar y mediar? Que conciliar, el juez puede dar propuestas. ¿Sabes qué? Él te pide 1,500, ¿no? Él reconoce, pero no tiene dinero. Yo te propongo que te lo pague en 10 meses. Ahí ya está dando una propuesta. La mediación, el juez únicamente trata de que ellas solitas lleguen a un acuerdo. Entonces pasa esta etapa, los trata de ayudar en materia civil y mercantil, porque las dos se maneja la conciliación. En mercantil es donde además nos dan pauta que el juez no proponga. Que esto, al menos en el DF, muy pocas veces lo van a ver. Los jueces están intentando que los juicios terminen por un medio alternativo de solución de controversias y que se ha dado un gran avance en este tipo de acuerdos. Entonces, ahí trata de que ellos lleguen a una conciliación o mediación y que resuelvan los asuntos. Si ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que conciliar, yo tengo propuestas, yo quiero que me pague, yo no te voy a pagar, están en esa necesidad, entonces continuamos con la audiencia y entonces nos vamos a la etapa de hechos no controvertidos. ¿Qué es un hecho no controvertido? Pues, ¿qué hechos ambas partes estamos de acuerdo? Yo se los ustedes ir a una audiencia preliminar, deben de ir 100% preparados. Yo no puedo llegar a una audiencia como en la vieja escuela, 10 minutos antes yo veía a los abogados, ¿no? Oye, me urge mi expediente, ¿no? Pues ya está en secretaría. Híjoles, no seas malitos que necesito preparar mis posiciones, ¿no? Y no sé qué tanto. Entonces, ya puedo llegar a una audiencia, compañeros, a ver cómo me va, ¿no? A ver cómo la llevo. Yo ya la debo llevar preparada. Y en
hechos no controvertidos, debo de ver qué cuestiones está aceptando mi contraparte. ¿Qué cuestiones no son controvertidas? Acuérdense de las cargas probatorias. 281 del Código de Procedimientos Civiles del DF, 1192 del Código de Comercio. Cada parte debe acreditar los hechos constitutivos de sus pretensiones. Pero hay hechos que no se deben de acreditar como son los hechos no controvertidos. Por ejemplo, un cumplimiento de contrato. Si sabes que vengo a demandar el cumplimiento de este contrato mutuo, y dice, viene la contraparte y contesta, y ahí vamos a ver lo que es la teoría del caso. No, mi teoría del caso es que no me has pagado. ¿Por qué? Porque yo ya te he ido, incluso ya te he requerido de pago y jamás me has pagado. ¿Qué viene la contraparte y contesta? ¿Sabes qué? Sí reconozco el contrato, pero yo ya no te debo nada, porque hay una compensación, cualquier cosa. Ahí, ¿cuál es el hecho no controvertido? La celebración del contrato. ¿Okay? Entonces, ¿yo para qué voy a llevar a juicio ese hecho? Mejor saben que lo tengo como un hecho no controvertido. ¿Cómo sería la dinámica más o menos? Sí, su señoría, yo sí tengo un hecho no controvertido que proponer, ¿no? Le propongo a mi contraparte que fijemos como hecho no controvertido la celebración del contrato y que lo que llevemos a juicio sea si ya me pagó o no. ¿Okay? Entonces ya está fijado como un hecho no controvertido lo que ambas partes aceptamos, lo que ambas partes estamos de acuerdo que así sucedió. Ya en mi caso llevar a juicio. Si se dan cuenta, por eso esta audiencia es de depuración de juicio. Ya no vamos a llevar toda esta paja que envuelve al juicio a esa audiencia principal, sino que la vamos a ir preparando en esta audiencia preliminar. Entonces, ¿sabes qué? Eso ya es un hecho no controvertido y lo fijamos. Que desgraciadamente los jueces o algunos jueces desconocen el proceso. Eso es una realidad. Me tocó ver, y les hablo del Estado de México no porque tenga algo en contra del Estado de México, sino porque generalmente doy clases en el Estado de México y es donde los alumnos me comentan, ¿no? Y entonces me decían, es que el juez dijo que como no había hecho no controvertidos, no había esta etapa. Oye, espérate, juez, si se busca el procedimiento, déjalos que ellos hagan propuestas, que ellos traten de mejorar, ¿no? O sea, tú ya leíste y dices, no, para mí no hay nada, y ya no abro la etapa. Ahí hay una violación incluso al debido proceso, porque ya está pasando por alto una etapa, que es la de hechos no controvertidos, y en consecuencia se pasa por alto la siguiente etapa, que es el acuerdo probatorio. ¿Qué es acuerdos probatorios? ¿Qué pruebas ya son innecesarias? Ah, que yo dije que sí conozco el contrato. Bueno, pues entonces yo ya para qué quiero los testigos que iban encaminados a acreditar esa relación contractual. Entonces me desisto de los testigos. Ojo ahí cuando se desisten de las pruebas, ¿no? Porque yo podría decir, como ya está la relación contractual, me desisto del contrato. No, espérate, los términos y condiciones. No, ahí esta prueba sí es, pero los testigos que iban a robustecer ese contrato, pues ya lo reconocieron partes de ellos. Entonces es ir depurando pruebas que ya no son necesarias porque tratan de acreditar hechos no controvertidos. Entonces, ¿tienen algún acuerdo probatorio que hacer? Sí, su señoría, en virtud de que ambas partes reconocimos en la etapa anterior de que efectivamente se celebró el contrato, le propongo a mi contraparte que se desista como acuerdo probatorio de sus testigos. A ver, el uso de la voz a la contraparte. Sí, su señoría, yo considero que ya no es necesario, porque efectivamente esos testigos trataban de acreditar la relación contractual, ¿no? Y de ahí es la importancia de cambiar de mentalidad como abogados, ¿no? Si yo estoy en la misma escuela, no voy a decir que es de mis pruebas, no, mis testigos los traigo. Y el juez no los va a poder obligar, pero ya cuando él pase la admisibilidad de las pruebas, es cuando va a decir, tus testigos no te los admito porque son para acreditar hecho no controvertido. Entonces nosotros debemos de cooperar como abogados y tratar de depurar el procedimiento. Entonces, una, es qué pruebas son innecesarias, y dos, cómo vamos a desahogar determinadas pruebas. ¿Sabes qué? Yo te propongo que en vez de que cada parte nombre un perito, ¿por qué no nos sometemos a un perito que nombre el juez y pasamos por lo que él diga? ¿No? Entonces ahí yo le propongo a mi contraparte que sea un solo perito que nombre el juez el que dictamine este asunto. ¿Qué opina mi contraparte? No, pues estás loco, ¿no? Yo sí quiero traer mi perito y punto. Ah, bueno, no se llegó al acuerdo probatorio.
Pero ¿qué tal si él dice, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Nos damos 50 y 50% de ese perito y que él dictamine, ¿no? Entonces, ahí también es el cambio de mentalidad que vamos a tener nosotros como abogados en este procedimiento. Digo, estamos muy lejos de pegar a lo que es Estados Unidos, ¿no? En donde ahí incluso los abogados se ven antes de llegar a un procedimiento judicial para ver si lo arreglan entre ellos, ¿no? Y ya no le dan la carga al juzgado. Pero digo, aquí estamos desafortunadamente lejos de eso. Bueno, ya se fijan acuerdos probatorios, pues puede hacer propuestas, tanto de hechos no controvertidos como de acuerdos probatorios, y entonces nos vamos a la admisión de pruebas. El juez empieza a admitir pruebas, empieza a desechar pruebas que traten de acreditar hechos no controvertidos, las que no estén ofrecidas conforme a derecho, y aquellas que sean sobreabundantes, ¿no? ¿Sabes qué quieres traer? 10 testigos para acreditarme lo mismo, con 2 es suficiente. Es más, te dejo 3 después, ¿no? Pero te dejo los demás testigos, ¿no? Entonces ahí empieza a hacer la depuración del juez, empieza a admitir las pruebas y pasamos a la citación para la audiencia de juicio, que va a ser de entre los 10 a 40 días. Dentro de los 10 a 40 días, entonces, tenemos, ojo bien importante, nosotros como abogados, que preparar las pruebas. Ustedes son responsables de la preparación de sus pruebas, a menos que justifiquen ante el juez que necesitan su auxilio del Poder Judicial para traer un testigo hostil, mandarlo a citar, pero de ahí en fuera, compañeros, ustedes deben preparar las pruebas, para que el día de la audiencia de juicio esas pruebas ya estén preparadas, porque si no están preparadas, el juez se las va a declarar desiertas por causas imputables a ustedes y punto. Entonces hay que preparar dentro de esos 40 días. Por eso el juez tiene su agenda y generalmente va viendo qué pruebas tendría que preparar la parte y dice, bueno, si va a haber pericial, a lo mejor la fiesta dentro de los 40 días para que se prepare toda la prueba. Pero si nada más son documentales, pues la fijo dentro de los 10 días siguientes. Entonces ahí el juez va viendo, es consciente de que hay que preparar para esa cuestión, ¿no? Que ahí es importante también, aquí está el perito, el cambio que tiene la participación del perito dentro de las audiencias. Oye, el perito tiene que asistir a la audiencia, tiene que rendir su dictamen en la audiencia, ¿no? Va a ser interrogado y comunicado por las partes, y por eso los que son peritos también tienen que prepararse para este tipo de audiencias. Me ha tocado ver peritos que mejor no los hubieran llevado, ¿no? Todo lo dijeron en contra de quien los llevó, ¿no? Todo lo dijeron. Recuerdo mucho un perito que dijo, ¿por qué sabe que la cancha no está todavía bien construida? Y dijo, porque mis hijos juegan ahí y no se les ató el pie, no les va el balón. Oye, me vienes a dar un conocimiento técnico sobre una ciencia de oficio, industria. Pues de haber sabido eso, mejor ofrezco una inspección judicial y el juez vaya a jugar fútbol, ¿no? A ver si se le ató el pie. Entonces es muy importante esta función de los peritos dentro de la audiencia. Bueno, se lleva la audiencia del juicio, se cita, fecha era para la audiencia del juicio dentro de esas 40 días. Ojo, el código no marca como primer paso la conciliación o mediación. Sin embargo, y se me olvidó decirles, la única etapa que no se cierra en la preliminar es esta, porque puede llegar a un acuerdo hasta antes que se dicte la sentencia. Incluso después de dictar la sentencia ya pues, un acuerdo en cuanto a cómo la vamos a cumplir. Pero hasta antes podemos llegar a un acuerdo. Y entonces hay jueces que acostumbran, aunque la ley no se los exige, dependiendo cómo se ve el caso, ¿no? Si es como que la audiencia preliminar los veía con ganas y decía un abogado muy coloquialmente, yo les, aunque dice que debemos de utilizar palabras comunes en el juicio, yo se los recomiendo. Bueno, él decía, es que estamos en ese estilo y afloja, licenciado, ¿no? Denos un chance, decía el abogado. Pues es algo coloquial, pero yo no lo considero correcto para la audiencia, al menos. Cada quien, ¿no? El juez le entendió que estaban en el estilo y afloja. ¿Okay? Entonces, ahí se va viendo como que ambas partes pueden llegar a un acuerdo. Y entonces el juez dice, como que yo vi que sí, ¿no? Y entonces abro con una conciliación o mediación y les digo, a ver, ya lo pensaron bien, esta es la última etapa que tienen para llegar a un acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo, piensen, les puedo hacer eso. No, que no quiero, o a veces se puede ni siquiera ver esta etapa, ¿no? Y empieza con el desahogo de las pruebas admitidas a las partes. Ojo, un error que tiene el juicio oral mercantil y civil es que el desahogo de pruebas se da conforme lo considere pertinente el juez.
no dan elección a las partes de que ellas digan, quiero hacer estrategia, pero hay estrategias para el desahogo de pruebas en los juicios orales y decir, yo primero quiero meter esta prueba fuerte, medio una débil y finalizar con una fuerte. No hay esa oportunidad porque el juez dice el orden del desahogo de las pruebas. Entonces empieza el desfile probatorio, conforme lo vaya ordenando el juez, empiezan a desahogar todas estas pruebas. Y bueno, aquí es cuando se da toda esta cuestión de que ustedes deben de argumentar, deben de saber interrogar, contrainterrogar a sus peritos, a sus testigos, ¿no? Entonces se da ese desahogo de las pruebas y si se percataron, en este juicio oral civil y mercantil, a diferencia del familiar y de diferencia penal, no hay alegatos de apertura. ¿Por qué? Yo tengo una explicación propia, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque al menos en el juicio oral penal acuérdense que existe un principio de contaminación del proceso, donde el juez que conoció la primera etapa no puede conocer la segunda, ¿no? Pero aquí es el mismo juez el que conoce todas las etapas. Entonces, ¿para qué le hago los argumentos de apertura si ella sabe cuál es el caso? Entonces, aquí no metemos argumentos de apertura, nos vamos al desahogo de pruebas, se desahogan las pruebas y entonces sí les dan uso de la voz para los alegatos de clausura. Son importantísimos. Digo, es como hacer una sentencia, decir por qué debes acreditar tu opción o por qué no la debes acreditar. Bueno, más bien no vas a decir por qué no la debes acreditar, sino tu contraparte, por qué no acreditó la acción la parte actora. Entonces ahí se van estos alegatos de clausura. No hay término, aunque volvemos a lo mismo. Estamos con jueces muy arraigados al sistema, ¿no? Y más cuando estamos con jueces que manejan a la par, como es en el Estado, esos estilos aproximados, que dicen, no, alegatos no está por escrito, o 5 minutos, abogado, ¿para qué quiere tanto? ¿No? Y eso es incorrecto. El código no termina. De hecho, fíjense, si estos jueces conocieran más la reforma, sabían que al principio se daban 20 minutos en el Código de Comercio para alegar censura, y que después, derivado del proceso legislativo, el legislador dijo, no vamos a limitar el derecho de argumentar de las partes. Es libre. ¿Qué nos recomiendan ya las estrategias de litigación? No máximo de 20 minutos. Es así, pero no hay restricción. Hacen sus alegatos de clausura, después en ese momento declara listo el asunto, y aquí hay una pequeña diferencia entre el juicio oral civil y el mercantil. En el juicio oral civil, inmediatamente el juez va a emitir la sentencia. Generalmente pide un receso. Obviamente la sentencia se va formulando desde un principio, se va adaptando, el juez sale, hace las últimas correcciones conforme se dio la audiencia de juicio, que es muy importante, y entonces regresa y les explica de viva voz a las partes el por qué resolvió de cierta manera, por qué condenó tal, por qué condenó parcialmente, por qué absolvió. Es decir, da su veredicto explicado de una manera sencilla y coloquial a las partes. No más de 5 o 7 minutos, algo sencillo. La parte acta demandó el cumplimiento del contrato de culto de fecha 27 de agosto de 2006, ganando como excepciones de pago. Sin embargo, no acreditó comprobanza alguna haber cubierto ese pago cuando la carga procesal de corroborar eso era de la demanda. Por lo tanto, este juzgador determinó que se le condenaba el pago de 50,000 más intereses, más esto, más otro. Procede a la lectura de los puntos resolutivos de manera íntegra y en ese momento entrega copia simple a ambas partes de la sentencia. ¿Okay? Que es importante entregar copia simple de la sentencia y entonces ahí termina nuestro proceso oral. Ahí ya no es momento de que, oye, yo voy a apelar, juez. No. O maldito juez, te odio. O promuevo revocación, apelación, no sé qué a veces tanto quieren hacer. No, son juicios irrecurribles. ¿Saben qué? Mejor me quedo calladito, dicen una movida, ¿no? Entonces promuevo mi amparo. Yo para qué al juez le voy a decir que sí, que no, que oiga. Ojo, en materia mercantil sí establece que puede haber la aclaración, pero no la maneja ya como un recurso. Sino que dice, si en el momento del juez emitir la sentencia, alguna de las partes se da cuenta que la sentencia es incongruente, algún error de dedo o algo, siempre y cuando el juez no cambie el fondo de la sentencia, puede hacerlo ver. En civil no lo hay entre los 10 días, que se llama audiencia de continuación de juicio, en donde lo único que va a hacer el juez
es llegar, explicar la sentencia, lo que es el civil, luego aquí dentro de los 10 días, explicar la sentencia, decir por qué llegó a esa determinación,